Lorenzo Ramírez, periodista económica. Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Está muy bien esto del Banco Central Europeo. Dice, apaguen ustedes la luz, no se duchen, no utilicen energía, porque si siguen utilizando energía se nos van a ir los precios de las manos. Ella que tiene chimenea, claro. Ya no solo eso, es que ¿qué pasa? Que el Banco Central Europeo no tiene responsabilidad en la inflación después de haber creado la mayor cantidad de masa monetaria en la historia, sobre todo después de la pandemia con la Reserva Federal. Lo del Banco Central Europeo está muy bien los diagnósticos que hace a posteriori, pero nunca se mira realmente el ombligo y tendría que darse cuenta de que son responsables número uno de que haya inflación. Estos son los mismos que hace un año nos decían que todo era pasajero, ¿no? Y ahora nos piden, por favor, que dejemos de consumir energía. No sé, pues al final vamos a tener la culpa nosotros de que haya inflación, José Antonio. Eso seguro, sobre todo cuando tenemos unos gobernantes que no se enteran absolutamente de nada. El caso que contaba esta mañana, es que usted está comparando en los supermercados, dice, es que hemos bajado el IVA pero los precios suben, y dicen, bienvenida a un entorno inflacionario, señora ministra. Es que claro, mire, en febrero han vuelto a subir los precios, ya, y en marzo, ya lo verá. Y en abril, y en mayo, y entonces ahora, ¿qué solución proponen? Oiga, a controlar, vamos a tener controles semanales en los supermercados y así intentamos resolver la situación, vamos. Que nos están llevando a un régimen completamente distinto del que ahora mismo estamos, ¿eh? Toda intervención de los alimentos en todo momento y lugar de la historia ha provocado desabastecimiento, siempre, y mercado negro. Pero es evidente. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, que yo suelo recomendar siempre que salen todas estas líneas argumentales a colación, porque claro, primero, los poderes públicos, junto con la banca central, generan el problema inflacionario, dopando a la demanda. Si además se produce una crisis de oferta, como sucedió recientemente con el tema de China, etcétera, etcétera, tienes la tormenta perfecta y luego dices, es que hay un problema inflacionario, entonces tengo que volver a intervenir para solucionarlo. Y entonces ya, en lugar de tener un problema inflacionario, lo que tienes es que directamente desaparecen alimentos de las estanterías, porque van a otro lugar donde se puedan vender al precio de mercado. Es que esto es de libro. En una economía autárquica todavía alguno lo podría entender, pero en un mundo relativamente globalizado como el actual, esto es inviable. Al final veríamos cómo las estanterías estarían vacías, iríamos al supermercado y lo poco que se pudiera comprar, se compraría además a un precio muy elevado, y si es intervenido, pues entonces habrá las partes traseras de los establecimientos comerciales, señoras con furgonetas vendiendo en negro y sin pagar impuestos. Esto es lo que ha sucedido siempre, lo que está sucediendo y lo que sucederá si finalmente se impone. Yo creo que también que esto no se va a llevar a cabo porque esto también tiene un importante componente electoral. No olvidemos que hay elecciones y el gobierno, la parte del gobierno podemita, lo que está intentando es decirle a su electorado, ¿veis cómo nosotros éramos los buenos? ¿Veis cómo nosotros queremos que los alimentos sean baratos, pero el gobierno no nos deja, así que votadnos a nosotros y no les votéis a ellos? Yo creo que esa es un poco la explicación de todo lo que está pasando. Vamos a ver y a escuchar muchas barbaridades en las propuestas de Podemos en los próximos meses. Lorenzo, ¿cuál es la verdad alrededor de los Leopard? Bueno, esto es tremendo porque prácticamente todo lo que se está contando es mentira. Se habla mucho de los tanques Leopard que va a enviar España a Ucrania. Todo está rodeado de confusión, alimentada además por el propio Ministerio de Defensa de Margarita Robles, que no sabe realmente cuántas unidades va a mandar. En defensa no sabe en estos momentos cuántas. Se ha hablado de 5. Se ha dado el dato de la horquilla entre 4 y 6. Hace unos meses se decidió mandar 10 y cuando ya se había llegado a un acuerdo con Ucrania, el gobierno alemán lo paró porque son ellos los que deben dar ese visto bueno por ser tecnología germana. De hecho, los tanques se los compró España a Alemania hace muchos años. Estos son el modelo viejo. Se habla mucho de los Leopard sin especificar. Hay un modelo nuevo, que es el que realmente podría servir al ejército ucraniano, y esto solo lo van a mandar los alemanes y portugueses. El resto de países vamos a mandar los viejos. Entonces, como digo, Alemania se negó para no entrar de lleno en la guerra hasta la visita de Stoltenberg, reciente, que a partir de ahí el canciller cambió de opinión. Entonces, en aquel momento, la filial española de General Dynamics, que se llama Santa Bárbara, puso toda la carne en el asador para que le dieran el contrato de mantenimiento, pidiendo $500.000 euros para poner cada uno de estos tanques a punto. Estamos hablando de los Leopard 2A4, que insisto son los viejos, que están en pésimas condiciones, no solo en España, sino en toda Europa. La idea inicial era mandar 50 y cuando fueron allí se presentaron en la agrupación logística 41 aragonesa, que es donde estaban. Dicen, pero si esto no está en condiciones, si es que esto ha sufrido el desgaste del tiempo, han sufrido inundaciones, tienen muchísimos problemas técnicos, prácticamente era la carcasa. Además, España se compromete a enviar varios transportes de oruga, acorazados, los famosos TOA, M113. Estos son los vehículos blindados para traslado de personal, cuyos primeros módulos fueron desarrollados por el ejército de Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado, para que veas hasta qué punto estamos mandando material que no sirve para nada, que estos han sido reemplazados por los de la familia Stryker, que son más baratos, más fáciles de usar
y con muchas mejores prestaciones. A pesar de ello, estos vehículos Oruga ya han salido para Ucrania. No lo cuenta nadie, ya han salido para Ucrania. Y ahora el problema de los Leopard, resulta que como son tan viejos, no hay repuestos disponibles. En estos momentos se están peinando los cuarteles y almacenes de armamento para encontrar repuestos con los que tunearlos. ¿Cómo será la cosa? Que parece que han logrado tener material para 5 tanques, por eso ahora se habla mucho de 5, pero están buscando más para ver si pueden montar un sexto, como si fuera un Lego, como si fuera un niño juntando piezas del Lego para hacerse un tanque. El Lego tanque, podríamos decir, ¿no? Esto, de verdad, alguno dirá, esto es un cachondeo, esto es una vergüenza nacional. Lo grave de todo esto es comprobar cómo la guerra de Ucrania está sirviendo a las grandes industrias de la muerte para forrarse, a gobiernos ineptos para seguir la senda que le marcan unos supuestos aliados de la OTAN, a los cuales no les interesa lo más mínimo el futuro del pueblo ucraniano, sino colocarse para futuros puestos en organismos supranacionales. Es lo que va a hacer Stoltenberg, es lo que va a hacer Nadia Calviño, es lo que quiere hacer Pedro Sánchez, que ahora se marcha de gira, y cuando lleguen estos tanques a su destino y sean eliminados con facilidad por el ejército ruso, pues entonces Robles y el resto del gobierno español se lavarán las manos. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Hay poca gente que sabe que se está enviando armamentos y la tecnología necesaria para poder utilizarse. Hay un obús, que es el obús M777 Howitzer, que dispara unos proyectiles Excalibur de 155 milímetros y que tienen un sistema de control de fuego por GPS, y cuando se los ha mandado a Estados Unidos con Reino Unido, le han quitado el GPS. Entonces no puede disparar. Dicen, no, es que claro, si los coge el ejército ruso nos puede copiar la tecnología. Estos son fabricados por BAE Systems de Reino Unido. Se está mandando material que no va a servir al ejército ucraniano porque el único interés es vaciar los arsenales. Si te fijas hoy, Bloomberg, Financial Times, todos sabían con la misma noticia. Hace falta más armamento, hemos vaciado los arsenales. Bueno, pues en eso estamos, José Antonio. Y luego tenemos la COP28, ¿no? Que va cogiendo ya cuerpo, esa cumbre del clima en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que ya COP18, cumbre del clima, Emiratos Árabes Unidos, dice, oiga, usted, aquí hay algo que ya de entrada no termina de casar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto es la enésima tomadura de pelo de la secta climática, que ya no solo intenta aterrorizarnos con una inexistente emergencia global, sino que encima se ríen en nuestra cara, ¿no?, al celebrar esa cumbre del clima de Naciones Unidas, dirigida a descarbonizar la economía en uno de los principales países productores de petróleo, y encima ponen de maestro de ceremonias al ministro de Industria y presidente de la principal petrolera del país. Yo personalmente creo que no hay mayor muestra de hipocresía por parte de estas élites, que igual que los gobiernos no piensan en proteger a los ucranianos, estos tampoco piensan en proteger la naturaleza, sino en sacar tajada de otra operación de manipulación masiva de ingeniería social dirigida a modificar nuestros patrones de consumo, de ahorro, de inversión. Esto también va en línea de lo que estaba diciendo el Banco Central Europeo. Oigan ustedes, consuman menos energía porque es que tenemos que ir a las renovables, que son más caras, y además no tenemos tanta oferta de estas energías, ¿no? Y en realidad lo que se intenta es tapar el fracaso de un modelo de crecimiento económico basado en la emisión monetaria sin ningún control, sin respaldo en ahorro real, que sirve para mantener la ficción del crecimiento mientras se va laminando el poder adquisitivo de la clase media en los principales países occidentales y se condena al tercer mundo en su desarrollo perpetuo. Eso es lo que hace la secta climática. La política climática no va dirigida a proteger el planeta, sino a proteger un modelo extractivo de rentas que ahora pues le ponen la etiqueta verde, inclusiva, sostenible, pero cuyas bases son falsas, y se le oculta a la población que lleva de la mano una crisis energética, que no es causada por la guerra de Ucrania, sino por las políticas energéticas suicidas occidentales, que es, como sabes, lo que yo denomino la soga verde, ¿no? Y luego, estas cumbres denominadas climáticas sirven de caballo de Troya para un proyecto que se presentó hace un par de años en la COP de Glasgow, en la 26, donde se acordó un plan, un pacto, que une a gigantes financieros, instituciones globalistas como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas y a todos los bancos bajo el paraguas de esta secta climática con un único objetivo: blindar su poder para seguir ocupando ese lugar de privilegio en este nuevo mundo. ¿Cómo? Pues a través de una alianza financiera, la denominada Alianza Financiera de Glasgow para las cero emisiones, que si uno la analiza, incluye a 450 entidades e instituciones del sistema financiero global, van a gestionar 100 trillion dólares, 100 billones de dólares, si utilizamos la nomenclatura europea, en las próximas 3 décadas, para, con la excusa de descarbonizar la economía planetaria, crear un nuevo sistema de gobernanza financiera, cito textualmente, y un nuevo tipo de activos, que van a ser los NAC, destinados a preservar y restaurar los activos naturales que en última instancia sustentan la capacidad de que haya vida en la Tierra, nos cuentan. Para ello se van a crear corporaciones que van a tener derechos sobre los ecosistemas producidos en parcelas determinadas de tierra. Nos van a quitar lo que ya es nuestro, por derecho propio, la naturaleza esa que dicen proteger, encima nos dicen que lo van a hacer por nuestro bien y al final nos cobrarán
Y para vestir el muñeco, pues tendremos a Greta Manjareta montando el circo, tendremos a los presidentes de los países prometiendo dinero público para los empresarios sostenibles, ¿no? Y luego anunciarán regulaciones, impuestos y aranceles para conseguir bajar la temperatura de la Tierra, ¿no? Y este año, además, en un país petrolero. No me digas que no es maravilloso, José Antonio. Espectacular. Y ya espectacular del todo es ver la tomadura de pelo continua. En este caso, ahora Alemania diciendo que se quiere apartar de ese hidroducto, de esa cosa rara, ¿no?, que Francia está utilizando para su hidrógeno rosa, que es el de la nuclear, y que puede dejar a Sánchez sin lo que tenía, sin lo que descartó y sin lo nuevo, sin nada. Si lo hubieran dicho hace unas semanas o unos meses a Sánchez que iba a tener de principal aliado a Alemania, se hubiera puesto muy contento. Ahora, si también le hubieran dicho que iba a tener enfrente a Francia, a lo mejor no tanto, porque Alemania hace un año, hace dos o hace tres tenía una posición pues mucho mejor a la hora de plantear la gobernanza europea, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Alemania ahora mismo pues está en un periodo de destrucción por haber roto esa alianza energética con Rusia, ¿no? El proyecto estrella del gobierno español en materia energética es hidroducto, el H2Med, antes conocido como Barmar, Barcelona-Marsella, corre el peligro de abortarse antes siquiera de comenzar las obras, porque este es el que iba a llevar el hidrógeno generado con fuentes renovables en Portugal y España a Francia, y en último término se sumó a Alemania. Ha habido mucha pelea entre Francia y España, y dice Alemania, no, chavales, si es que el hidrógeno lo quiero yo. Si a vosotros no os hace falta, porque vosotros tenéis el gas de Argelia, Francia tiene las nucleares, yo necesito el hidrógeno, ¿para qué? Para sustituir al metano y no terminar de cargarme mi industria, sobre todo la industria química que tengo en Alemania. Y dicen, muy bien, pues estupendo, se hicieron la fotito allí, los tres, Macron, Scholz, Sánchez, estupendo, y ahora llega Alemania y dice, no, el hidrógeno que se produzca con fuentes nucleares, denominado hidrógeno rosa, ese no es verde, ese es rosa. Y por lo tanto, no podemos financiar una infraestructura para que nos traigan ese hidrógeno. Que es un hidrógeno que sería mucho más barato que el verde, porque hay que decir que Francia tendría el absoluto liderazgo en términos de costes. Si se decide aceptar el hidrógeno extraído con fuentes nucleares como verde, sería espectacular, porque la electrólisis necesaria para extraerlo implica tener los equipos trabajando prácticamente 24 horas sin interrupción para que sea mínimamente rentable, algo que evidentemente con los paneles solares y los aerogeneradores no es posible. El que necesita el hidrógeno no es Francia en España, sino Alemania, que lo usará, como digo, para sustituir al metano. Y entonces dice Alemania, bueno, yo no me puedo poner en las manos de Francia. Entonces prefiero, aunque me pueda salir más caro a largo plazo, comprárselo a España, y así pues a España la tengo bajo mi ala, la tengo subyugada. ¿Por qué? Y esto es lo que nadie está analizando. Porque tenemos a la vuelta de la esquina las reglas fiscales, se van a volver a implantar esas reglas fiscales con una salvedad. Las inversiones verdes, las inversiones sostenibles van a sacarse del déficit público y van a sacarte de los objetivos de deuda pública que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, esto es un tema capital y por eso Sánchez tiene de aliado a Alemania y Francia se opone. Problema, que Alemania lo que ha dicho ahora es, ustedes si quieren hagan el hidroducto y cuando lo tengan hecho, entonces ya veré yo si me sumo o no. Y eso es un problema grave, porque entonces la Unión Europea podría no financiarlo y en último término, si Bruselas se pone del lado de Alemania, Sánchez se queda compuesto y sin novia. Así que a ver qué pasa con ese hidroducto, que es en realidad el proyecto estrella del gobierno junto a esa excepción ibérica que nos está permitiendo pagarle la electricidad subvencionada a marroquíes, portugueses y franceses. Extraordinario, José Antonio, también esto, extraordinario. Muchísimas gracias por esa fotografía, Lorenzo Ramírez, periodista económico, como todas las semanas. Muchas gracias. Buen día, buen fin de semana y buen negocio. Igualmente, un abrazo. 10:27 hasta aquí este tiempo de Business Conexión. Buen día y buen negocio.